Nuevamente el versículo 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Tome su asiento, amado hermano, vamos a meditar en las palabras del Señor en esta noche. ¿Cuánto damos gloria al Señor por lo que está haciendo en esta vigilia? Por lo que está haciendo en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Nuestras vidas se llenan de la presencia de Dios. Alabado sea su nombre. Qué mejor manera de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Llenarnos de Dios, alabar a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que nuestra alma necesita. No tanto el sueño lo podemos tener y el descansar lo podemos tener en muchos otros momentos, pero el alabar a Dios debemos de aprovecharlo. Aleluya. El estar reunidos en su nombre es de valorarlo. Alabado sea el nombre de nuestro Rey en esta noche. Acabamos de dar lectura a versículos de la carta dirigida a los hebreos, al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de nuestro Rey. Nos declaran estos versículos una descripción corta y precisa de lo que es la fe. Así es. Y precisamente, ya que hablaremos un poco acerca de lo que es nuestra fe, en realidad el tema es una pregunta. El tema es ¿qué significa ser cristiano? Aleluya. ¿Qué significa ser cristiano? Dígale al que tiene a su lado, saluden, motívenlo en esta noche. Dígale que le acompañe a poder batallar estos últimos minutos que quedan ya de este día, a que pueda estar atento a la palabra del Señor y que recibamos juntos el mensaje que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Aleluya. Bendito Dios. ¿Qué significa ser cristiano? Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. A lo largo de la vida, a lo largo de la existencia humana, siempre han existido grupos, sectores o lo que son grupos religiosos que profesan una fe, que creen en algo, que tienen lo que es una fe y que dan por hecho simple y sencillamente algo. En nuestra actualidad hay personas que les va a parecer bastante extraño. Hay países en los que adoran incluso a las vacas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Adoran y alaban a las vacas. Escuche bien. Ahora, esa es su fe, esa es su creencia, esas son sus convicciones y nacen, viven y mueren adorando a un animal. Ahora esa es su convicción, esa es su fe. Y muchos otros grupos hay, quizás más o menos perdidos que aquellos. Sin embargo, también hay un grupo que más que un grupo en realidad es la obra gloriosa de Dios de redención sobre la tierra. Aleluya. Y ese pequeño grupo, digo quizás pequeño porque en estos momentos usted puede ver a su alrededor y quizás no va a ver a cientos de personas, pero sí va a haber algunas cuantas que están llenas del poder de Dios, que el Espíritu Santo obra en su vida, que el Dios mismo ha obrado en ese corazón y ha obrado en esa vida y está haciendo algo glorioso. Y eso es la iglesia, y esos son los cristianos, y esa es nuestra fe, y esta es nuestra seguridad, y esta es nuestra confianza. Aleluya. Que Dios está en nosotros. Aleluya. Que Dios está en medio nuestro. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si hay personas que tienen la fe, la convicción y la seguridad, que están en lo correcto, adorando quizá a un animal, muchos otros están adorando a hombres. Quizás lo tienen hasta presos ahorita, pero le siguen adorando. Cuán perdidos y ciegos están. Sin embargo, habemos un grupo que estamos seguros y confiados, que adoramos al único y verdadero Dios. Al que fue, al que es y al que ha de venir. Aleluya. Al que fue, al que es y al que ha de venir. Glorioso Rey. Santo su nombre. Bendito Dios. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa formar parte de ese grupo que ha creído en Cristo Jesús? ¿Qué significa en realidad una persona que profesa y confía en Cristo Jesús, nuestro Señor? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El versículo 1 nos menciona que la fe es una certeza, que la fe es una confianza, que es una convicción. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y si hay algo que debemos de nosotros estar seguros y estar confiados, primeramente es que Dios existe. Primera y principalmente que Dios existe. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Piense por un momento cuando usted recibió a Cristo. Quizás lo hizo enfrente de un altar. Quizás lo hizo en un lugar, quizás en su casa, en cualquier momento que usted se haya encontrado. Quizás levantó su mano usted solo. Quizás pasó en una campaña evangelística. En donde quiera que usted lo haya hecho. Cuando usted lo hizo con una confianza. Usted lo hizo dando por hecho que existía Dios y que con Él usted estaba arreglando cuentas. Aleluya. Lo hizo sabiendo que aunque no lo veía con sus ojos físicos, que aunque no veía algo literal, que aunque no veía a un Dios
quizás alto y sublime, parado enfrente suyo. Sin embargo, aunque usted no lo miraba, usted sabía, y su corazón mismo le compungía, y el Espíritu Santo obraba en usted convenciéndolo de pecado y le hacía reconocer que necesitaba a Dios. Aleluya. Amén. Con esa misma confianza, con esa misma seguridad y convicción, que un día el Señor empezó esa obra en nuestra vida y que dimos ese paso inicial sabiendo que estábamos perdidos, que estábamos errantes, necesitados de Dios. Con esa misma seguridad que tuvimos quizás hace unos meses, quizás hace unos años, con esa misma seguridad debemos de despertar cada día, aleluya, sabiendo que a quien hemos recibido, sabiendo que con quien nosotros arreglamos cuentas y a quien le entregamos nuestra vida, cada día está esperando a la iglesia, cada día en el cielo esperan a la iglesia, cada día, oiga bien, que usted despierta, puede ser el último que esté en esta tierra, no debe de olvidar, no debe de tener tan solamente como un texto, como un versículo, la venida de nuestro Señor. La fe suya se va a manifestar de una manera latente, de una manera cierta y verdadera, que está esperando a su maestro. Esa es su fe, esa es su seguridad, que sabe que Cristo viene, que sabe que Cristo viene con su iglesia, aleluya. Esa es nuestra certeza, es nuestra confianza, es nuestra convicción. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si hay alguien que no tiene fe, es aquel que vive sus días pensando que va a vivirlo secuencial y perpetuamente en esta tierra. Aquel que piensa tan solamente, sí, yo voy a vivir, voy a trabajar, voy a ganar dinero, voy a proveer a mi familia, mis hijos van a crecer, voy a prosperar y cuánta y otra cosa más, quedándose tan solamente en eso, en una vida humana, quedándose tan solamente quizá buscando un éxito material, humano, terrenal, de corto plazo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La verdadera fe mueve al Hijo de Dios a querer estar en el cielo. La verdadera fe mueve al Hijo de Dios a querer estar en el cielo y no en esta tierra. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por tanto, si por algún tiempo o algunos días pierde el anhelo, pierde el deseo y la sed de estar cerca de Dios y de estar en su reino, sepa pues entonces que es ese momento en el cual su fe está menguando, en el cual usted está olvidando lo que es. Porque si la pregunta es qué significa ser un cristiano, pues una de las primeras cosas es que un cristiano es un futuro heredero del reino de Dios. Es un futuro ciudadano de la patria celestial, aleluya. Es un peregrino y es un advenedizo en esta tierra de pecado, en esta tierra de maldad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Acompáñame en la lectura. El versículo 4 nos menciona que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aleluya. El primero de los ejemplos que la palabra nos muestra, un ejemplo de fe, un ejemplo de un hombre que tuvo fe y que creyó en Dios y que sabía qué es lo que estaba haciendo en esta tierra y sabía quién era el Dios al que servía. El primero de estos ejemplos es Abel. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y el ejemplo que de él se nos muestra fue su ofrenda y fue su sacrificio. Fue su ofrenda y fue su sacrificio. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede en realidad cuando un hijo de Dios hace una ofrenda al Señor o cuando hace algún otro tipo de sacrificio o holocausto? En estos momentos usted está sacrificando minutos, horas de su sueño, de su descansar, del sueño reponedor que el Señor ha establecido para que nuestros cuerpos reposen, recobren energía y al día siguiente pues vayamos nuevamente a nuestras labores y con el sudor de nuestra frente ganemos el pan de cada día como Él lo ha establecido. Aleluya. Sin embargo, también el Señor nos ha mandado a que velemos. También el Señor ha mandado a que busquemos su rostro. A que cuando el esposo le sea quitado a aquellos discípulos, el Señor también dijo que entonces ayunarían, orarían, velarían y buscarían su rostro. De esta y muchas otras maneras, aleluya. El sacrificio y el holocausto que usted está haciendo en estos momentos, el holocausto, el sacrificio, la ofrenda al Señor que usted está haciendo en estos momentos, el Señor la recibe si usted la está haciendo con la mente y con el corazón. Aleluya. Amén. El Señor lo recibe, se lo repito, el Señor lo recibe si usted lo está haciendo con su mente y con su corazón. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Desvelarse en realidad cualquiera puede hacerlo haciendo muchas otras cosas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sin embargo,
El sacrificar nuestros cuerpos para adorar al Señor es el mejor sacrificio que podemos darle. Es el tiempo mejor invertido, aleluya. Es el tiempo que mejor podemos nosotros ocupar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, para que alguien diga que voy a dejar de dormir, que quizás hasta las 12, 1 de la madrugada, pues debe de ser por una muy buena razón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y si no tenemos la convicción que Dios está recibiendo lo que estamos haciendo, pues entonces qué lástima y qué tristeza. Y en la verdad podemos aprovechar el caso y la ocasión para decir entonces, pues qué pérdida de tiempo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pues entonces qué pérdida de tiempo sería en el peor de los casos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, muchas otras formas hay también de ofrecer a Dios ofrenda y sacrificio. Alabado sea el nombre de nuestro Rey. Personas dadivosas y agradecidas hay que ofrendan y dan de sus bienes buenas cantidades para obras misioneras, para obras evangelísticas, para iglesias, para proyectos cristianos que en realidad contribuyen, o simple y sencillamente para cualquier grupo, iglesia o organización cristiana que realiza la obra del Señor. Y hay corazones agradecidos, les decía. Hay corazones de los cuales dan de una manera generosa como el Señor manda que lo hagamos, y si lo hacen, oiga bien, es porque están convencidos de algo. Es porque están convencidos que lo que están ofreciendo y lo que están dando a Dios, el Señor lo está recibiendo. Aleluya. Y están invirtiendo en lo mejor que pueden invertir. Aleluya. Amado hermano, el Señor que usted le ha bendecido con un trabajo, con un empleo. Amado hermano, al cual el Señor permite que a su mano llegue cualquier fuente de ingresos, ya sea laboral o ayuda familiar o de cualquier otra índole. Seamos entonces como Abel, el cual fue conocido y el cual la palabra nos pone de ejemplo, por haber ofrecido a Dios ofrenda y holocausto agradable a los ojos de nuestro Rey. Amén. Agradable a los ojos de nuestro Rey. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El Hijo de Dios y el que se dice ser cristiano exalta al Señor su Rey con todo lo que llega a su vida. Y si el Señor le permite que coma cada día, que beba, que vista, que se alimente y cuantas otras, muchas otras bendiciones, de por hecho que el verdadero Hijo de Dios también va a exaltar a su Rey con sus bienes, con las primicias de lo que llega a sus manos. Aleluya. Y no lo hará como por obligación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No lo hará como por obligación, no lo hará doliéndole su corazón, lo hará agradecido, que de lo mucho que el Señor le da pueda darle aunque sea una parte. Aleluya. Un corazón agradecido se presentará a esa iglesia, a ese grupo, a esa organización, con alegría, con gozo, dará ese bien, ese dinero. El Señor no solamente recibe dinero, sépalo también. El Señor también recibe cuando usted ayuda a un pobre, cuando ayuda a un enfermo, cuando visita a los presos. Recuerde que el Señor a los que aparte de su lado les dirá: apartaos de mí, malditos, por cuanto estuve enfermo, no me visitáis, en la cárcel y no vinisteis a mí. Y cuántas muchas otras cosas más el Señor dirá a aquel grupo, de los cuales recuerde bien que estos son los que también le dirán al Señor: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre esto y lo otro. Porque recuerde bien que ser cristiano no es reunirse en una iglesia, no es hablar en lenguas, no es profetizar. Ser cristiano es tener al Espíritu Santo de Dios morando en su vida y guiándole cada día de su vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Santo Rey, ser cristiano son los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Es ese amor, ese gozo, esa fe, esa templanza, esa benignidad, esa mansedumbre. Alabado sea el nombre de nuestro Rey. Eso es lo que significa ser cristiano. Dentro de las muchas otras cosas más que implica y que significa ser cristiano, significa tener un corazón dadivoso para con el Señor, lleno de agradecimiento, tal cual lo tuvo Abel. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Versículo 5 nos declara que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Los últimos versículos, las últimas palabras declaran que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Rey. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Ya lo he mencionado quizás en meditaciones anteriores, y no está de más, considero recordar el testimonio que la iglesia está teniendo para con el mundo. Aleluya. El testimonio y el que piensa
cada uno de nuestros amigos, familiares y seres queridos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, donde quiera que nos encontremos, ¿cuáles son las palabras que vienen de nosotros? ¿Cuáles son las referencias que dan de los hijos de Dios? Aleluya. Enoc, antes de irse, dejó muy en claro donde vivía, donde existía, con sus familiares, con sus vecinos. Y Dios mismo dio testimonio que si se lo llevó no fue porque andaba de parrandero, de loco y de fumador. Si se lo llevó fue porque andaba lleno de Dios, porque agradó a Dios. Aleluya. A la iglesia se la van a llevar porque tenga el testimonio que agradó a Dios. Aleluya. Santo Rey. Eso es lo que sucederá con el verdadero cristiano. Se lo van a llevar de esta tierra cuando tenga el testimonio que hubo agradado a Dios. Amén. Amado hermano, los hombres se equivocan. Los hombres se equivocan, aleluya. El que está ahí arriba esperando a la iglesia no se equivoca. Aquel que no tuvo el testimonio del Hijo de Dios, sepa bien que aquí se va a quedar. Enoc fue llevado y fue traspuesto. La iglesia también será llevada de esta tierra. En sus alas el sol de justicia la vestirá de salvación, aleluya. Y se llevará aquel que tuvo el testimonio de Cristo en su vida, aleluya. Santo Dios. Gloria a Jesús. Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea arrebatada del mundo inconverso que dio la espalda al Señor, dentro de sus muchas sorpresas, habrá, o dentro de sus muchos asombros más bien, habrá algo de lo cual no se van a sorprender. Y será cuando vean su casa, cuando vean su lugar de trabajo, cuando vean su vivienda vacía. No tendrían ni la más mínima razón por la cual sorprenderse, por cuanto sabrán que Cristo vino por su iglesia. Y sabrán que aquella hermana y que aquel hermano que en estos momentos no está, precisamente no está porque no debería de estar, está donde debe de encontrarse y es en el cielo, aleluya. Amén. Santo Dios. Gloria a Jesús. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los señores. Sin embargo, habrá también un grupo que será dejado. Y que cuando el mundo inconverso, cuando el mundo que desprecia a Cristo lo vea, simple y sencillamente sabrán y conocerán que eran de los mismos suyos. Sabrán entonces que eran infiltrados en medio del pueblo de Dios y que eran falsos discípulos, que no había en sus corazones un amor genuino por su maestro. Y el hecho mismo que se hayan quedado es la evidencia más clara que nunca fueron discípulos. Aleluya. Amén. Y estoy refiriéndome a ese grupo de iglesias, a ese grupo de a ese determinado grupo de grupos religiosos que testifican de Cristo, que dan lo que es su manifestación o profesan lo que es su fe referente a Cristo. Sin embargo, incluso dentro de la iglesia más santa y consagrada, hay también un grupo de los cuales no aman en realidad al Señor, de los cuales por cuanto no han creído en Cristo y no lo han recibido como su Señor, Él mismo manda tras su vida un espíritu de mentira para que sean engañados por cuanto no creyeron a la verdad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, no de aquellos, sino de nosotros, la palabra misma y Dios mismo dará testimonio cuando sus pies sean levantados de esta tierra, cuando entonces todo lo que han comentado de usted, todos esos malos comentarios, todos esos falsos testimonios en contra de su vida que ha querido el diablo levantarle para desanimarle, entonces serán calladas esas bocas y serán convencidos nuestros enemigos que Dios nos ha amado, que Dios nos ha escogido y que si Él estamos en esta tierra es porque fuimos sus hijos, es porque fuimos su iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Rey. Santo Dios. Exaltará Dios aquel que se humilla. Exaltará Dios aquel que se humilla, sujetados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. Amén. Iglesia, no ha llegado el tiempo de nuestra exaltación ni de nuestra glorificación. Nos encontramos en el tiempo, oiga bien, de tener sumisa nuestra vida, sujetados nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros planes y todo lo que pasa por nuestra mente, sujeto a la autoridad de Cristo. Aleluya. Amén. Sujeto toda la autoridad de Cristo. ¿Y sabe esto qué es lo que significa? Que cuando ese pensamiento y que cuando esa tentación llegue a su vida, usted lo llevará cautivo a la autoridad de Cristo. Y ante Cristo toda tentación y todo
deseo de pecar debe de quemarse y de fumarse, aleluya. No debe de prevalecer ante Cristo, sin embargo, si ni siquiera ora y ni dedica el tiempo para presentar su vida delante de su Dios, sino clama al Señor su Dios, porque sea guardada su vida en santificación y no lleva cautivo todo pensamiento a la autoridad de Cristo, pues entonces esos pensamientos le van a pasar factura, pues entonces esas oportunidades de pecar van a crecerse en su vida, pues entonces el diablo mismo y cada uno de sus lazos y de sus planes van a enfriar su corazón y le van a llevar a una tibieza, le van a llevar a un corazón endurecido, empedernido, lleno de orgullo, a un corazón vacío, contristado al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, aquellos que llevamos cautivos esos pensamientos a Cristo, nos deleitamos en la libertad que tenemos. Somos libres, somos libres, somos libres del pecado, somos libres del pecado, aleluya. Somos libres de la muerte, somos libres de la condenación. Santo Dios, el pueblo del Señor es un pueblo libre, somos libres para adorar a Dios. El pecado es el estorbo de nuestra adoración. El pecado es lo que obstaculiza nuestra comunión y nuestra adoración a Dios. Sin embargo, alabado sea el nombre de nuestro Dios, ha vencido el Señor todo pecado. Poderoso es Dios para romper toda cadena. Poderoso es Dios para libertarnos y para que le adoremos en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si usted no es libre es porque no quiere. Si usted no es libre es porque usted no quiere, aleluya. Si usted no quiere llenarse del poder de Dios, pues precisamente es por eso, porque usted no quiere, porque quiere seguir así frío, porque quiere seguir así de hueco, porque quiere seguir así vacío de Dios. Si se siente carnal y así continúa, es porque usted así quiere seguir. El que me busca me halla, dice el Señor, el que pide recibe, el que toca la puerta se le abre. Santo Dios, recibe alabanza, o Dios de poder, recibe alabanza, o Dios de majestad. Santo Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No hará nada el Señor nuestro Dios sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. ¿Escuchó bien? No hará nada el Señor nuestro Dios sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. El Señor habló a Noé, le advirtió y le dijo todo cuanto haría. Y no se reservó tan solamente a predicarle y a mostrarle a él ese aviso de preparación, sino que también mandó a Noé a que anunciara que venía el diluvio, que venía destrucción, que venía castigo de Dios por el pecado, aleluya. Del mismo modo en nuestro tiempo, el Señor ha mandado a la iglesia, no a los predicadores, no a los pastores tan solamente, lo ha mandado a usted y a mí, aleluya, a que testifiquemos que viene castigo sobre esta tierra, que viene destrucción sobre esta tierra de pecado y sobre todo aquel que no se arrepienta. Y no lo hará antes el Señor nuestro Dios sin no haberlo anunciado. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin, aleluya. Amén. Y si el evangelio ya fue predicado a tu vida, pues entonces ya no tienes más nada que buscar y no tienes más ninguna otra excusa que presentar delante de Dios cuando el glorioso evangelio ya fue predicado a tus oídos y cuando ya estás consciente de que el Señor viene por una iglesia santa, pura, y que sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. La verdadera fe mueve a actuar. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Por tanto, aquel que profesa tener fe en Cristo, que profesa ser cristiano, si puede ver la tormenta venir sobre su vida y no prepararse y no advertirse, sino que más bien se mantiene estático, se mantiene como si nada pasara, en lugar de preparar su vida y en lugar de arreglar cuentas con Dios, continúa como si nada, sepa y conozca entonces que esa no es una verdadera fe, que esa no es una fe genuina y que ese no es un hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando Noé fue advertido
con temor preparó el arca. Cuando el Hijo de Dios escucha la palabra del Señor, aún desde antes de que el Señor le convierta, el Espíritu Santo de Dios lo convence de pecado, y desde ese instante comienza a obrar temor en él, un temor hacia Dios, un deseo de agradar a Dios y de ser salvo de la ira, reconociendo que Dios es real y que su castigo también es real. Aleluya. Con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca. Con temor el Hijo de Dios recibe su salvación. Con temor el Hijo de Dios, con agradecimiento, la recibe y vive todos los días de su vida agradecido por esa salvación y con un temor reverente a su Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y menciono esto porque existe también el pensamiento ultracalvinista que enseña a llevar a una vida desenfrenada y libertina, dando por hecho que el Señor les ha salvado y que no hay ningún tan solo problema y que pueden vivir su vida como venga en gana, que puede pecar, que puede caerse y puede levantarse, que 1000 veces cae el justo y se vuelve a poner de pie y cuantas otras torpezas más. Sin embargo, el verdadero Hijo de Dios está agradecido. Lo que le han dado no es pequeña cosa. Lo que hemos recibido no es un regalo de un hombre, es un regalo del mismo Dios. Es la salvación de nuestras almas. Aleluya. Santo Dios, Dios de poder, Dios de majestad. Siempre ese temor y ese agradecimiento en nuestros corazones. Aleluya. Santo Dios, aquel que puede llevar una vida libertina y pagana después de supuestamente haber recibido la salvación, es porque en realidad no la ha recibido, es porque está ciego, es porque no ha recibido nada todavía. Sin embargo, aquellos sobre los cuales la gracia de Dios se ha manifestado y ha abierto nuestros ojos para reconocer y entender lo que hemos recibido, lo que menos quisiéramos es desagradar a Dios. Lo que menos quisiéramos es ensuciar su nombre y llevar una vida como aquellos cercos, como aquella puerca que se revuelca en el lodo. No, el Hijo de Dios se lamenta de sus pecados, el Hijo de Dios se arrepiente, el Hijo de Dios clama y dobla sus rodillas cuando le falla a su maestro, y su vida no va cada vez más carnal, su vida va cada vez más santa y más consagrada. Aleluya. Eso es un Hijo de Dios, eso es un cristiano. Aleluya. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El versículo 11 nos declara que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y con este punto iremos cerrando nuestra meditación en honor al tiempo, en honor a esta vigilia de acá del Campo Blanco. Y ponga cuidado a lo siguiente: el verdadero Hijo de Dios, el verdadero cristiano. ¿Y qué es lo que significa ser cristiano? Significa tener fe en Dios. Significa tener fe de lo que Él ha dicho en su palabra. Amén. Y hablando de lo que Dios ha dicho en su palabra, amado hermano, su vida cristiana, su seguridad, no debe de basarse en lo que le pueda alguien profetizar, o en palabras de aliento que alguien pueda darle, en una revelación, en una visión o en un sueño. Amado hermano, la palabra profética más segura ya la tiene usted en sus manos en estos momentos. Todo lo que necesita se encuentra allí. No debe de atemorizarse, no debe de sucumbirse su corazón, no debe de llenarse de miedo, de desconfianza. Todo cuanto Dios quiere que usted sepa, ya lo ha manifestado y ya lo ha revelado a su vida. Sí, amén. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si para usted eso no es suficiente, pues entonces busque que le profeticen. Vaya a un lugar y dígale a una persona: háblame porque estoy vacío. Dios a mí no me ha dicho nada y necesito que tú me hables. No, amado hermano, la palabra profética más segura el Señor ya nos la ha revelado. Y dé por hecho que es pecado que usted descuide esta bendita palabra por ir tras en pos de palabras de hombres. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y menciono esto porque muchas veces su vida puede llegar al punto de tambalear, su fe puede llegar al punto de estar en tela de duda. ¿Y sabe por qué se debe muchas veces? Porque no hemos leído la palabra. Y si le hemos leído a la ligera. Y si nos la han predicado, le hemos escuchado de una manera quizás desinteresada o sin fe. Aleluya. Sí. Teniendo quizás a Dios por mentiroso
o teniendo quizás duda de lo que la palabra dice, que mis ovejas están en mi mano y que nada ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Acaso desconfía